¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Pues bienvenidos a su estudio Jesús el Camino, la Verdad y la Vida, donde estamos estudiando la carta de Segunda Tesalonicenses y vamos en la parte 3. Abran sus Biblias, por favor, en la Segunda Tesalonicenses capítulo 3 y ahí vamos a empezar el día de hoy. Pero antes vamos a dar un pequeño preámbulo, un pequeño contexto de lo que la iglesia de Tesalonicenses y el capítulo uno y el capítulo 2, ¿ok? Bueno, acuérdense que Tesalónica era una ciudad, bueno, todavía sigue siendo, pero porque sigue existiendo la ciudad, está en Grecia, ¿ok? Pero en aquel entonces era un puerto muy importante, es decir, venían tanto barcos del oriente y traían mercancía y de ahí la llevaban para el centro y norte de Europa. Entonces había mucho comercio y era un puerto tan importante que se distribuía mucho el comercio tanto para Europa y para Occidente, ¿ok? Para Oriente, perdón. Entonces, eh, ahí la iglesia tesalónica estaba pasando por una gran dificultad. Acordemos que Pablo, hay que recordar que Pablo cuando fue a Tesalónica, lo vemos en Hechos capítulo 17, que Pablo estuvo poco tiempo porque lo querían apedrear y lo querían matar porque él estaba hablando de Jesucristo y, y entonces lo tuvieron que sacar y Pablo se fue para otro lado, ¿ok? Bueno, la iglesia de Tesalónica siguió pasando persecución. Cuando Pablo se fue, no solamente se acabó, cuando Pablo se fue no se acabó la persecución, es decir, se intensificó también la persecución para perseguir a los nuevos creyentes que Pablo había hecho. Entonces, imaginemos, fue una iglesia que nació en persecución y aún así Pablo le recalca tres cosas. Es una iglesia llena de amor, de fe y de esperanza. Si tú lees Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, no hay una carta donde Pablo les diga eso a las demás iglesias. A Tesalonicenses es una iglesia que les dice, ustedes son un ejemplo de amor, de cómo verdaderamente ustedes han aprendido a amar de Dios, han aprendido a tener fe en Dios y han aprendido a tener esperanza en Dios. El único prietito en el arroz, es decir, el único reclamo de Pablo hacia esta iglesia, lo vamos a encontrar en el capítulo 3 y tiene que ver contra el ocio. Había muchas personas, bueno, algunos hermanos de Tesalónica que creían que la venida de Jesucristo ya iba a suceder, por lo cual ellos dijeron, pues, ¿para qué trabajamos? Y aquí Pablo lo reprende en el capítulo 3 que vamos a ver, ¿ok? Pero bueno, antes que eso, en el capítulo uno, si se acuerdan, Pablo habla acerca de que Cristo, bueno, primero Pablo empieza hablando que es una iglesia llena de amor, de fe y esperanza. Segundo, está diciendo Pablo que Cristo va a venir y que se preparen. En el capítulo 2, Pablo habla acerca de la manifestación del hombre de pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que va a venir el anticristo, ¿ok? Significa que el anticristo va a estar aquí en la tierra y Pablo está hablando acerca de eso. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo habla acerca de ese tema? Bueno, porque Pablo les habló un poco en la primera carta y la gente, o los hermanos, perdón, los creyentes de Tesalónica estaban diciendo, oye, pues ya nos perdimos el rapto. ¿Por qué nos perdimos el rapto? Porque ya estamos en los últimos tiempos, según Pablo. Y Pablo les escribe esta segunda carta y en el capítulo 2 toca ese punto donde Pablo les dice, espérense, espérense, las cosas no son así. Cristo ya viene, sí, y ustedes no se han perdido el rapto y ustedes no, perdón, no se han perdido el rapto y tampoco piensen que están en los últimos tiempos, porque para estar en los últimos tiempos se tiene que manifestar el anticristo, el hombre, el pecado. Así es que tranquilos, no se han perdido el rapto. Eso es lo que Pablo les está diciendo, ¿ok? Pues bueno, eso nosotros hay que recordar que es importantísimo porque todos los creyentes en Cristo Jesús estamos esperando en Cristo y estamos con nuestra vela encendida, con nuestra lámpara encendida llena de aceite. Por eso yo siempre les digo, sean cristianos llenos de aceite. Pastor, ¿cómo puedo ser un cristiano lleno de aceite? Sencillo. Dedícale tiempo a Dios en el día, a leer la palabra y a orar y a tener esa comunión con Dios. Cuando tú tienes esa comunión por medio de la lectura y por medio de la oración, tú estás dejando que el Espíritu Santo ponga ese aceite dentro de tu vida, ¿ok? Entonces,
¿Cómo puedo tener aceite para estar esperando la venida de Cristo? Pasa tiempo en comunión con Jesucristo a través de la palabra y de la oración. ¿Ok? También puedes meditar. ¿En qué puedo meditar? En la palabra de Dios. Nosotros no meditamos como el mundo medita, en nada y estar así meditando. No, eso no es. Nosotros meditamos en lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué quiso decir Dios en este versículo? ¿Qué me quiso dar Dios a mi vida? Y ahí empiezas a ir meditando y el Espíritu Santo te empieza a revelar y como decimos, te va cayendo el 20. ¿Ok? Bueno, vamos a orar para empezar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de poder estar aquí esta noche y poder conocer más de quién es Jesucristo, quiénes somos en Cristo, la herencia que tú nos has dado en Cristo y el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque conociendo esas cuatro verdades, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, no hay nada, no hay nada, Señor, que nos detenga para nosotros vivir nuestra vida cristiana como tú demandas y con excelencia. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es un capítulo chiquito, pero la verdad es bien poderoso y tiene varias cosas que quiero que presten atención, ¿ok? Vamos a empezar en el capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sencillamente. En otra versión dice, oran para que se difunda rápidamente y se le reciba con honor, o sea, con gracia. ¿Qué quiere decir esto? Primero, acuérdate otra vez el contexto. Pablo estuvo ahí en Tesalónica, lo echaron a patadas, se lo querían matar, los hermanos lo agarran y lo sacan de Tesalónica y se lo llevan a otra ciudad, ¿ok? Ese lapso duró más o menos entre lo que Pablo estuvo ahí y hasta que Pablo lo tuvieron que sacar de Tesalónica, fue aproximadamente, no se tiene fecha exacta, pero los teólogos piensan que fueron unas semanas, que posiblemente pudo haber sido un mes o 2 meses, pero no más de ese tiempo, ¿ok? Bueno, ok. ¿Qué quiere decir esto? Pablo le está diciendo que oren por mí, porque mi objetivo es predicar la palabra de Dios y yo necesito de sus oraciones. Yo necesito de sus oraciones, dice el apóstol Pablo, para yo seguir haciendo con excelencia el llamado que Dios tiene para mi vida, el predicar la palabra de Dios. Les pido que oren por mí porque ustedes han visto cómo me persiguieron y me querían matar y si ustedes no me sacan, me matan. Pero por eso les digo, oren por mí, dice el apóstol Pablo, porque donde quiera que vaya voy a predicar la palabra de Dios. Ese es el contexto, ¿ok? Bueno, te voy a hacer una pregunta hacia adentro que Dios nos está hablando. ¿Cuántas veces has orado por tu pastor para que tu pastor siga predicando la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has orado por aquellos hermanos en tu iglesia que sabes que están predicando la palabra de Dios en las calles o en otros ministerios? Tercera pregunta. ¿Cuántas veces has orado por otras personas que tú no conoces o que conoces por Facebook, por Instagram, por redes sociales y has pasado tiempo en oración porque los ves predicando en las calles para que sigan predicando o para que sigan llevando la palabra en África o en otras partes? ¿Cuántos se dieron cuenta de las matanzas que hay ahorita en Nigeria? Hasta el presidente Trump dijo, quiero que mi gabinete ponga ojo en eso y le ponga atención inmediata. Nosotros, los cristianos, tenemos que poner ojo y ver a las personas que están predicando para orar por ellas. Cuando nosotros sabemos que hay una persecución en tal lado, es nuestra obligación orar por ellos. No una oración embarrada, es decir, Señor, te pido por ellos. No, sentarme un tiempo para decirle, Señor, te pido por los cristianos que están perseguidos en África, esto, aquello, lo otro. Mucha gente me pregunta, Adrián, ¿cómo puedo orar por ellos? Sencillamente. La palabra de Dios nos enseña que Pablo oraba para que Dios les dé fortaleza, para que Dios les dé espíritu y sabiduría y revelación, para que Dios les dé denuedo, para que Dios les dé valentía y para que Dios en esos momentos difíciles venga su fortaleza y para que escape de hombres malvados. ¿Ok? Así es como puedes orar.
Tú puedes orar por una persona en Cristo Jesús así. Señor, dale la fortaleza para que siga predicando tu palabra. Señor, dale lo que él necesita para seguir predicando. Señor, líbralo del mal. Señor, ayúdalo, fortalécelo, cuida a su familia. ¿Sí me explico? Toda esa parte donde tú le estás dando mucho, estás enfocado en que la persona siga fortaleciendo en Cristo Jesús, ¿ok? Hay muchas personas que me preguntan, Adrián, este, pero si oro por una persona, aunque no la conozca, ¿puedo orar por ella? Les digo, sí, lógicamente, pero cuando Dios te pone a orar por una persona, yo he visto historias en Instagram de personas que no conozco, que sé que están predicando en Nigeria o en otras partes del mundo, entonces me pongo a orar por ellas. Dedica un tiempo, tal vez no al día, pero dedica un día a la semana, un tiempo, por ejemplo, hoy los lunes, ahorita que te vas a acostar, en la noche, tómate unos 5 o 10 minutitos para orar por las personas, primero, los de tu iglesia, segundo, los que conoces y tercero, aquellos que no conoces y sigues en redes sociales. Y por los que no conoces y no sigues en redes sociales, ora por ellos para que sigan predicando la palabra de Dios. Déjame decirte una cosa, que el éxito de nosotros, los que estamos al frente predicando, no es por nosotros, es por Dios a través de una parte de las oraciones de ustedes. Es decir, sus oraciones contribuyen a mi éxito. ¿Qué es éxito? Que cumpla con excelencia el llamado que Dios tiene para mi vida. Entonces, te das cuenta que nuestras oraciones juegan un papel importante en el mundo cristiano. Tal vez una persona que tú ves en Instagram tiene muchos seguidores y mucha gente ora por él. Está bien. Pero tal vez el líder de tu iglesia tiene pocos seguidores y casi nadie ora por él. Tal vez aquella persona que conoces y que predica en las calles no tiene dos, tres seguidores y a lo mejor no oran por él. ¿Sí me explico? Hay que empezar a orar por las personas que conocemos, las personas que están predicando la palabra. Entonces, Pablo aquí dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Fíjate bien, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo está diciendo, no es para rajarme, no es para dejar de predicar la palabra, al contrario, es para que orar por de nuevo, para que yo me fortalezca y siga llevando la palabra, pero también para que el Señor abra los corazones de esas personas y toque sus vidas, porque lo único que quiero es ver vidas cambiadas en Cristo, dijo el apóstol Pablo. Lo único que quiero es que conozcan el mensaje de salvación y su vida sea cambiada. Aquí me lleva a otro punto. No toda la persona que predica la palabra de Dios la predica correctamente, aunque sea una predicación de evangelismo. El evangelismo, el evangelio de Cristo, si no confronta tu vida y tu pecado, no es el evangelio de Cristo. Muchas veces pensamos que podemos nosotros evangelizar y donde estamos evangelizando, pensamos que vamos a sanar personas, vamos a hacer esto y muchas personas se enfocan en la sanidad, milagros, señales y prodigios. Lógicamente que eso es parte del evangelista y del evangelio, pero no es lo primordial. Lo primordial es hablarles de Cristo, señalar el pecado para que la palabra lo sane y cuando la persona crea, vienen los milagros, prodigios y señales, ¿ok? Pero bueno. Vamos a leer otra vez el versículo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Eso es bien importante. Ora por las personas que están predicando la palabra de Dios, para que la palabra del Señor corra. En otra versión dice, sea difundida rápidamente. ¿Cuándo has orado para que sea difundida rápidamente? Bueno, ahora nosotros hay que orar para que la palabra de Dios se difunda rápidamente, más personas la conozcan. ¿Me estás entendiendo? Pablo fue directo. Ore sencillamente para que la palabra del Señor corra, o sea, se difunda rápidamente. Y segundo, sea glorificada así como lo fue entre vosotros, es decir, se abran los corazones de las personas. Aquí tienes dos objetivos por los que tienes que orar por las personas que predican la palabra de Dios. Sencillo, ¿verdad? Bueno, esta noche espero que lo hagas. Versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la tercera parte que Pablo le está pidiendo que ore por ellos es que seamos librados de hombres malos, ¿ok? Que sean librados de hombres malos significa que hay personas anti Dios y esas personas anti Dios se van a oponer
a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque son anti Dios, por eso se llaman anticristo, el anticristo, porque es anti Dios. En 2 Tesalonicenses, ¿se acuerdan que dijo Pablo, el anticristo no ha venido, pero ya han venido muchos anticristos y su ministerio ya está en acción? Es decir, Pablo no está hablando que muchos anticristos en el sentido de que el anticristo, no, Pablo está hablando que ese espíritu del anticristo ya está en operación y se opone a Dios. Y hay muchos anticristos que han aparecido, que no solo en el anticristo, sino que se refiere a opositores contra Dios que están preparando, por así decir, el camino para cuando venga el anticristo que marca la Biblia, el hombre de pecado, ¿ok? El hombre de maldad, ¿ok? Bueno, entonces fíjate aquí lo que dice, y para que seamos librados de hombres perversos. Voy a leer otra versión que dice, para que seamos de personas perversas y malvadas. ¿Te estás dando cuenta? Si yo te digo hombres perversos y malvados, ¿qué corre por tu cabeza? La perversidad. No creas que es algo, un mal, como que hombres malos, nada más. No, está hablando de hombres que tienen la cabeza torcida para hacer daño, bastante daño. Eso es lo que está hablando. ¿Ok? Segundo, hombres perversos y llenos de maldad o malos. Jesucristo dijo, no hay frutos, no hay árbol que dé frutos, no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre por sus frutos se conocerá. Y Jesucristo, Pablo está diciendo aquí que son hombres malvados. Es decir, esas personas que van en contra del evangelio son hombres malvados. No vienen con buenas intenciones, no vienen para convertirse, vienen a estar en contra de la palabra de Dios. Y así hay muchos hoy en día. Tú puedes decir, bueno, eso fue en la época del apóstol Pablo. Primero, ve las noticias en Nigeria, ¿ok? Hombres perversos y malvados están cortando la cabeza a niños y niñas. Hombres perversos y malvados están quemándolos vivos en Nigeria. Bueno, pastores, eso es en Nigeria. Hombres perversos y malvados en Oaxaca, acaba de salir una nota, corrieron de un pueblo a más de 100 cristianos, los acaban de correr de un pueblo porque les cortaban la luz, les cortaban el agua, les cortaban todo, los golpeaban, los maldecían, porque la comunidad católica no los quería a los cristianos porque los estaba ganando muchas personas para Cristo. Y el espíritu, el anticristo, vino y les hizo muchas cosas y los golpeaban y etcétera, etcétera. Les quitaron sus papeles, sus tierras, les quitaron todo y los corrieron ahí. Hombres malvados y perversos. ¿Te estás dando cuenta? Uno puede pensar que el hombre malvado y perverso es el narcotraficante que está ya metido en ese tema de las drogas y cosas de esas. No, hombres malvados y perversos que no están metidos en esas cosas, sino que se oponen contra Dios. ¿Te estás dando cuenta? Toda la persona que se opone contra Dios es un hombre malvado y perverso. Ese puede ser tu papá, puede ser tu hermano, puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo o quien sea. Muchas veces, te voy a decir algo. Nosotros mandamos a nuestros hijos a la iglesia, perdón, a la iglesia, a las escuelas, para que le enseñen a pensar a nuestros hijos. Pero no es así. La realidad es que las escuelas se han vuelto diferentes y ahora les enseñan a nuestros hijos qué pensar, no les enseñan a pensar, les enseñan a qué pensar. Tan sencillamente, abre un libro de texto de tu hijo y te vas a dar cuenta que a tu hijo en primaria le están enseñando que hay varios tipos de sexos, no solamente hombre y mujer, sino que está el bisexual, el transexual, etcétera, 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 ¿cierto? A tus hijos le están metiendo en las universidades ideas comunistas y socialistas y marxistas, muy sutilmente. Bueno, ¿por qué? Porque todas esas formas de pensar son anti Dios. Es decir, la escuela le está metiendo muchas cosas anti Dios a tus hijos. Pastor, todas las escuelas, no, no todas las escuelas, hay escuelas cristianas, hay escuelas que no hacen eso, pero la mayoría para cumplir ese programa y todas las de gobierno sí lo hacen. Ya depende también de los maestros y muchas cosas, ¿verdad? Pero el programa ahí está. Entonces, una persona que empieza a pensar anti Dios es perverso
y malvado. Y ese puede ser tu cónyuge, tu esposo, tu hijo, lo que tú quieras, el vecino, etcétera, etcétera. Pero es que mi vecino es buena gente, buena onda. No estamos hablando de buena gente, buena onda. La persona sin Cristo tiene un corazón malvado y perverso y en cualquier momento se revela contra todo lo que dice Dios. ¿Ok? Bueno, por eso dice, para que seamos liberados de hombres perversos y malvados. Segundo, porque no es de todos la fe. En este versículo, estaba leyendo el versículo 3, pero estaba leyendo otra versión internacional, porque no todos tienen fe. ¿Ok? Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Fíjate, Pablo, la confianza que le dice la iglesia. Yo sé que ustedes van a hacer todo lo que les digo. ¿Por qué? Porque lo han hecho y sé que lo van a seguir haciendo. Por eso, dice ahí Pablo, y tenemos confianza. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tu pastor o el líder de tu iglesia tiene confianza en ti, en que vas a hacer las ordenanzas, no de un hombre, sino las ordenanzas bíblicas? Hay que separar los dos tipos de ordenanzas. Por ejemplo, yo que soy pastor, y si le digo a una persona, tú vas a hacer esto porque yo digo y porque quiero, eso es una orden del pastor. ¿Sí me explico? Pero si yo le doy ordenanzas bíblicas que le digo, oye, está mal el pecado en el que andas, está mal hacer esto que haces, y eso no es de Dios, y tengo que quitarte el ministerio para que tomes una disciplina, la persona tiene que aprender a someterse en esa disciplina. Ahora, ¿es una ordenanza del pastor o es una ordenanza bíblica? Muchas personas pueden decir, pues es una ordenanza del pastor. No, es una ordenanza. La Biblia nos enseña que cuando una persona tiene un pecado, uno lo confronte. La segunda vez, si la persona sigue recayendo, que invite a los líderes de la iglesia para hablar con la persona y que se ponga una disciplina. Y si no, la tercera, sácanlo de la iglesia y ténganlo por gentil, dice la Biblia. ¿Ok? Bueno, Pablo aquí dice, y tenemos confianza respecto a vosotros. O sea, Pablo está diciendo, hermanos de Tesalónica, yo tengo confianza en que ustedes han hecho, están haciendo y van a seguir haciendo lo que les hemos ordenado en las cartas. Es decir, Pablo aquí está preparando el terreno para lo que sigue del capítulo 3. Pablo les está diciendo, yo sé que ustedes han hecho todo lo que yo les he dicho, por eso les voy a decir esto que les voy a decir a continuación, para que lo sigan haciendo. ¿Ok? Pablo está preparando el camino, la introducción hacia lo que él va a hablar ahorita acerca de el deber de trabajar y de no ser ociosos. ¿Ok? Bueno, entonces Pablo está diciendo, tenemos confianza. La pregunta hacia ti es para adentro, ¿el pastor puede tener confianza en ti, en decirte cosas bíblicas, ordenanzas bíblicas, y tú vivir una vida conforme a Dios y seguir el liderazgo de ese pastor? Es unas preguntas que tú te tienes que hacer y responder verdaderamente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que honremos a su palabra y honremos a nuestros líderes. Otra vez, versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Vuelvo a repetir, no mandado de mandato de hombre, sino mandado de acuerdo con la palabra de Dios. Y si Pablo está mandando algo, es conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que quiero que entiendas. A veces las personas, por ejemplo, me ha tocado hermanos que cuando vas a disciplinar hermanos y les hablas acerca de su pecado y les dices, hermanos, eh, te exhorto en el Señor a que dejes esa vida de pecado, porque si no, esto es el otro. Bueno, los hermanos lo toman mal. Es que el pastor la trae contra mí, es que el pastor no quiere que haga esto. No, no es que el pastor no quiere. Te estoy diciendo, aléjate de la fornicación, aléjate de las drogas, aléjate de la lujuria, aléjate de esto. Ya es la tercera o segunda vez que te digo. ¿Sí me explico? Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo está diciendo, ya les hemos dicho muchas cosas acerca de cómo glorificar a Dios y quiero que vivan esa vida de glorificar a Dios. Y yo confío en ustedes que la persona que esté en fornicación o la persona que esté en adulterio, que en este caso Pablo va a hablar acerca del ocio, aquellas personas que estén en un pecado, yo sé que me van a escuchar y van a recapacitar y se van a salir de ese pecado para seguir en comunión con la iglesia y con Cristo. ¿Estás entendiendo? Bueno, versículo 5. Bueno, antes de eso es,
¿Tú eres de esas personas? ¿O tan pronto el pastor te llama la atención hacia algo, no lo quieres hacer? Tienes que entender esta parte. Si es algo bíblico, si es 100% de acuerdo con la palabra de Dios, yo tengo que hacer caso. Tu pastor tiene que tener confianza en que tú eres un hombre o una mujer de Dios hecha y derecha. Porque si no lo fueras, no sería tu pastor y tú no serías oveja de él. Porque el que no quiere seguir el rebaño de Cristo o andar con Cristo en el rebaño, no es de Cristo. Versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Lo voy a leer en la versión internacional para que se entienda un poquito mejor. Me gustó esta versión internacional, como dice el versículo 5. Dice, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Dos cosas bien importantes. Pablo está orando o le está diciendo que el Señor les enseñe a amar como Dios ama. Es decir, es una obligación tuya y mía conocer por la palabra de Dios cómo Dios ama para yo poder dar esa clase de amor. Muchas personas me dicen, pastor, es que usted no sabe cuando las corregimos o algo, es que usted no sabe, yo sí amo a Dios. Y les digo, no, si tú amaras a Dios, obedecerías sus mandamientos. Eso es lo que dice Juan, ¿no? Si tú vas a Juan capítulo 14, lo que está acordando Juan 14, 15, si no me equivoco, Juan 14 15, no vayan para allá, pero dice, fíjate lo que dice Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesucristo no está diciendo, si me amáis, es porque lo sientes en tu corazón. Si tú crees que me amas, me amas. Si en tu corazón tú sientes que me amas, aunque peques, me amas. No, Jesucristo está diciendo, el que me ame, guarda mis mandamientos. Y no está hablando de los mandamientos de la ley, porque es Jesucristo el que está diciendo, guardaré mis mandamientos. Es decir, todo lo que Él habló y dijo, y dice la palabra de Dios, todo lo que Dios dice que es bueno, eso hacéis, y eso es lo que hay que guardar. ¿Ok? No habla de guardar el sábado, no habla de esas cosas, no. Habla de lo de adentro. No miréis a las mujeres o a los hombres con deseo sexual, porque todo el que mire ya fornicó. ¿Sí me explicó? No forniquéis, no adulteréis, no mentir, no esto, no aquello, el otro, ayudar a la gente, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que Jesucristo está diciendo ahí. Está diciendo, el Señor encamine sus corazones a amar como Dios ama. Es decir, que el Señor abra sus oídos espirituales para que reciban esta exhortación que yo les voy a dar y ustedes decidan amar obedeciendo los mandamientos de Dios. Vuelvo a repetir, no los 10 mandamientos, sino a lo que Jesucristo habló. Para que reciban esta palabra de Dios y ustedes vivan conforme a Dios. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú estás aprendiendo a amar como Dios ama? ¿O tú eres de las personas que le dicen, Señor, dame 10 kilos de amor? Señor, dame más amor para amar más a amarte a ti o amar a, etcétera. Déjeme le enseño. La Biblia dice en Romanos 5:5 que Dios ya derramó en Jesucristo todo su amor en nosotros. Es decir, toda la capacidad de amar como Dios ama ya está dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Pero pastor, ¿cómo es posible eso si yo no amo de esa manera? Porque el amor es un músculo que tiene que ser ejercitado todos los días en el gimnasio. Es decir, yo tengo que aprender a ir a la palabra y enseñarme cómo ama a Dios para yo comprender ese amor, para cuando me tope la situación, amar de la manera que Dios ama. Y cuando yo ejecuto lo que la palabra de Dios dice acerca del amor con las personas, entonces yo estoy ejercitando mi amor. Yo no le puedo, en ningún versículo en la Biblia vas a encontrar que le pidamos a Dios amor. La Biblia nos manda a ejercitarnos y a crecer en el amor. Segundo, dice, y el Señor os encamine vuestros corazones a amar como Dios ama y a la perseverancia de Cristo. Hay que recordar que el camino cristiano es un camino ascendente, pero vamos hacia adelante. Es decir, claro que sí vamos a tener algunas situaciones difíciles, vamos a tener algunos problemas, claro que sí voy a estar un poquito que así, pero Pablo está diciendo, pero sigue perseverando. Es decir,
Pablo no nos está invitando a seguir pecando. No, Pablo nos está diciendo, apártate de ese pecado, toma ahorita la decisión de amar como Dios ama, de obedecerlo, apartarte de ese pecado y tú te apartas de ese pecado y vas a seguir adelante, pero tal vez en otro tiempo vas a caer en ese pecado o en otro pecado y cuando caigas, toma la decisión de no practicarlo, solamente que sea un error y pedirle perdón a Dios y arrepentirte y sigue perseverando en crecer en Cristo. Hay una gran diferencia entre pecar voluntariamente y practicar ese pecado todos los días a cometer un error, aunque sea el mismo pecado. La vez pasada un evangelista algo conocido aquí en México, lo conozco, me dice, Adrián, quiero que me ayudes, Adrián, porque estoy pasando por momentos difíciles, porque veo muchas muchachas por Instagram y pues he llegado hasta masturbarme pensando en ellas. Lógicamente, nada de eso me sorprende a mí porque he podido ayudar a muchas personas y cuando uno tiene las bases sólidas, eso no es sorprenderte, cuando uno entiende que todos los hombres y mujeres estamos tentados a eso, pero Dios nos ha llamado a no practicar el pecado, sino a sacar a las personas y a salir tú mismo de ese pecado, entonces yo no puedo juzgarlo. Le dije, claro que sí, ven para acá, te voy a enseñar. Le enseñé bíblicamente el por qué él no puede, lógicamente que él ya lo sabía. Ahora después le enseñé el cómo salir de esa situación. Tercero, le dije, me apagas Instagram, no lo vas a ver por una, dos, tres semanas, esto, aquello, el otro, etcétera, etcétera. Y él me dijo, sí, sí, lo voy a hacer. Pero él no hizo eso. Él se la pasaba orando, Señor, dame dominio propio, Señor, dame más amor para amarte, Señor, esto y que el otro. Nada de eso va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que todo el amor de Dios ya fue derramado en mi corazón y la Biblia dice que Dios ya nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Soy yo el que tengo que ejercer el dominio propio y aprender cómo ejercerlo voluntariamente todos los días para yo amar a mi Señor de esa manera. Si yo digo que el pecado me domina y es más grande que yo, entonces yo no he comprendido el espíritu de poder que está dentro de mí, que es el Todopoderoso, mi Dios, el Espíritu Santo. ¿Estás entendiendo? Porque Él está dentro de ti. Te da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amor para amar como Dios ama. Todo el amor. Dominarte para dominar tu carne. El problema es que tú no te quieres dominar, tú no quieres crecer en el amor, tú no quieres crecer en el dominio propio. ¿Me estás comprendiendo? Después vuelvo a toparme con la persona y le dije, ¿cómo vas? Y hasta que me confesó, mira, Adrián, no lo he hecho bien porque me dijiste que cerrar el Facebook, el Instagram y todo eso, pero pues yo ahí tengo mi ministerio y sigo. Dije, no, tú lo que estás buscando son excusas para seguir así. Si quieres verdaderamente salir de esa situación, tienes que apartarte de eso, aunque tú digas que tu ministerio está ahí, porque no está ahí tu ministerio, es una herramienta que Dios te ha dado, pero no es tu ministerio por ahí. Hasta que él lo comprendió, dejó de orar, yo le enseñé, deja de orar porque Dios te dé más amor, deja de orar porque Dios te dé más dominio propio. Dios no te va a dar más dominio propio del que ya tienes que aprender a ejercitarlo. ¿Y cómo hago eso? Y ya le expliqué que ahorita no es el tema, ¿verdad? Le expliqué cómo practicar el dominio propio, el amor, etcétera, etcétera. Lo mismo te digo a ti. Nosotros en Cristo Jesús tenemos que aprender a ser perseverantes. Es decir, avanzo 10 pasos, tal vez retrocedo 2, pero no me quedo ahí ni retrocedo más, sino que sigo avanzando. El ser perseverantes tiene que ver con entender que nosotros no somos perfectos, pero eso no es un motivo para yo seguir practicando el pecado, sino que es la gracia de Dios quien me sostiene para salir de ese pecado. ¿Ok? Bueno, entonces Pablo le está diciendo en el versículo 5 que Dios encamine vuestros corazones a amar como Dios ama y le está diciendo que tenga perseverancia. Pero ¿por qué Pablo les dice esto? Versículo 6. Y aquí es donde viene un tema angular o principal en este capítulo 3. ¿Cuál es el tema? Bueno, Pablo les escribió en la primera carta de Tesalonicenses acerca de la venida de Jesucristo. Entonces, los tesalonicenses pensaron que ya estaba cerca la venida de Cristo. Y como ellos pensaron que ya estaba cerca la venida de Cristo, dijeron ellos, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos? Si Cristo ya va a venir, mejor.
no trabajemos, a cabo ya nos vamos en cualquier momento. Y se empezaron a hacer ociosos. Y Pablo en su primera carta lo reprende, les habla un poquito y lo reprende, que ahorita vamos para allá, y en esta segunda carta toma unos versículos más para reprenderlos acerca del ocio. Quítale la palabra ocio y ponle el pecado que tú tienes, que estás batallando. Versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste nosotros. Lo voy a leer en la nueva versión internacional para que se entienda un poquito. Dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que está viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. La palabra que viene aquí les ordenamos tiene que ver con un contexto militar. Es decir, Pablo no le está diciendo si quieren, si pueden, si esto, si les gusta. Pablo está poniendo un énfasis y está diciendo, les ordeno que se aparten de ese hermano. ¿Te das cuenta que los pastores cuando ordenamos algo bíblicamente tenemos el peso de la palabra de Dios para ordenarlo? Pero cuando un pastor ordena algo que él quiere ordenar por su propia voluntad, no tenemos ese peso de la palabra de Dios. Por eso los pastores hay que aprender verdaderamente cuando nosotros debemos dejar nuestra carne para dejar ordenanzas humanas y aprender a dar órdenes con el peso de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, apártate de ese hermano que anda en el ocio, en la vagancia, cámbiale la palabra ocio, apártate de ese hermano. No está hablando de las personas, está hablando de aquellas personas que se dicen ser cristianos. Yo te pregunto, si tú vas hoy a una iglesia cristiana, las que se dicen cristianas y que son muy grandes, que tienen 400, 500 o 1000 personas, si nosotros siguiéramos verdaderamente este versículo, yo creo que no estaría ni la mitad de la iglesia. Tendríamos que apartar a la mitad de la iglesia, ¿cierto? A mí me ha tocado muchas veces conocer personas que sé que andan en adulterio, en fornicación, a chavitas que sé que andan en la vida loca, a chavos que andan también acostándose con otra mujer, pero que viven en unión libre, con todo ese tipo de cosas. La Biblia nos enseña que aquellos que se llaman cristianos o hermanos y están viviendo ese estilo de vida, si verdaderamente lo son, tenemos que apartarnos de ellos. Ahora, no es apartarte como, déjame los aparto por un mal y no me vayas a contaminar, o fuchi, o porque Dios dice apártate y no te quiero. No, ahorita vamos a entender por qué Dios, ¿cómo dice Dios apártate? Bueno, ahorita vamos a entender por qué Dios demanda que lo apartemos. Porque Dios dice, la comunión, si Él es un cristiano genuino, Él tiene una comunión con Cristo y segundo con el cuerpo de la iglesia. ¿Sabías que hay tres tipos de bautismo? ¿Sabes? El bautismo, el primer bautismo, luego se lo explico porque no voy a hablar de ese tema, no ese es el. Hay tres tipos de bautismo. El primer bautismo es el bautismo cuando tú eres injertado en el cuerpo de Cristo Jesús. Así dice la Biblia. Dice el bautismo de cuando somos injertados en el cuerpo de Cristo Jesús. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro primer bautismo es injertarnos dentro de todas las personas que son verdaderamente cristianas. ¿Ok? El segundo bautismo, ¿cuál es? El que nos sumerge en agua y nos identificamos con Cristo. El tercer bautismo, ¿cuál es? El bautismo del Espíritu Santo. Pero bueno, lo que quería era que entendieras el primer bautismo o lo que Dios hace es injertarnos en el cuerpo de Cristo Jesús. Tú ya eres parte de ese cuerpo. Tienes una comunión con nosotros y con todos por el Espíritu Santo. Pero de repente tú sigues practicando un pecado y se hace visible y Dios lo descubre y vienen los líderes y te dicen una vez, dos veces y luego te dice, tenlo por gentil, porque así dice la Biblia en los evangelios. Por eso le dice, apártase. No es para señalarlo, es para que la persona entienda que está fuera de la comunión del cuerpo de Cristo Jesús y la persona se duela tanto que quiera regresar otra vez, no porque son bien chidos los hermanos, no porque me la paso muy bien en la iglesia, sino porque entiendo que mi espíritu tiene que estar conectado con Cristo y con su cuerpo. Y extraño la comunión de mis hermanos, extraño la comunión. La Biblia no está diciendo apártalo y señálalo, no. La Biblia ahorita vamos a entender que dice apártalo para que la persona
entienda que necesita de Cristo y necesita del cuerpo de los hermanos en Cristo. La Biblia nunca nos invita a ser legalistas, ni a ser señaladores, ni decir, mira, tú que andas en pecado, vete, vete. No, la Biblia sí nos dice, apártalo. Pero vamos a ver cómo dice ahí. Pero os ordenamos, hermanos, en el versículo 6, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente o en vagancia, y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pablo no está hablando de imitar a Cristo, está hablando de quién? De imitar a los apóstoles o a Pablo en este momento. Muchas veces un pastor te dice, no me imites a mí, imita a Cristo. ¿Sabías que la Biblia nos llama a imitar a hombres de Dios? A hombres y mujeres de Dios. Por eso Pablo aquí sin ningún miedo dice, imítenme a mí porque yo sé que estoy imitando a Cristo. ¿Tú puedes decir eso de tu propia vida? Cuando, si le evangelizas a alguien, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Si no puedes decir eso, entonces déjame decirte una cosa. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Porque todo cristiano tiene que imitar a Cristo. Y si las personas de afuera no pueden ver que estás imitando a Cristo, o si tú no les quieres decir a las personas, imítenme a mí, pero yo tengo fallas. No, Señor. Lógicamente que no somos perfectos, pero estamos imitando, siguiendo a Jesucristo. Amén. Fíjate lo que dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajábamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derechos, sino por daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Pablo está diciendo, nosotros no anduvimos en la vagancia. Cuando nosotros estuvimos con ustedes, no anduvimos en la flojera ni en la vagancia. No, dice Pablo, yo mismo les di un ejemplo de cómo trabajar. Y luego también Pablo les dice, aunque el apóstol tiene derecho de no trabajar, digámoslo de esa manera, sino trabajar en el Evangelio de Cristo. Si te gustaría investigar un poquito más acerca de ese tema, lo puedes ver en 1 Corintios capítulo 9, que Pablo habla de los derechos del apóstol. Es decir, una persona que trabaja, que Dios lo llamó a trabajar tiempo completo, trabaja del Evangelio, vive del Evangelio, ¿ok? Pero Pablo está diciendo, yo tengo ese derecho, pero no lo utilicé con ustedes. ¿Por qué no lo utilicé? Porque les estoy enseñando a que ustedes deben de trabajar. Les estoy dando un ejemplo. ¿Me estás comprendiendo? Bueno, aquí hay dos temas importantes. Lo primero, ¿estás honrando a tu iglesia con tus ofrendas? Porque si no estás honrando a tu iglesia con tus ofrendas, déjame decirte, si tu pastor y los líderes que están son hombres de Dios y son dignos de imitarse porque están imitando a Cristo, ¿por qué no estás ofrendando como debes ofrendar? ¿Por qué no estás mandando tu ofrenda regularmente? ¿Por qué no estás ofrendando? Si de eso viven los pastores, si verdaderamente es un ministerio de ellos. ¿Sí me explico? Una vez una persona me decía, no, es que aquella pastora sí es pastora de verdad, se desvela haciendo tamales, se desvela trabajando en 2 turnos y luego todavía pastorea la iglesia. Y yo le pregunté y le dije, ¿y a qué horas la señora, la pastora, enseñó a su iglesia a que ofrendara? Cuando ella se paró por fe. Dios no quiere que tenga 2 trabajos, Dios no quiere que tenga vendiendo tamales toda la noche haciendo tamales, no. Dios la llamó a predicar la palabra de Dios y a que estuviera buscando la palabra de Dios para darle que comer a sus ovejas, que tiene mucho, que es mucho trabajo las ovejas. Pero pensamos que el activismo es parte de, y no lo es así. Por eso te invito a que reflexiones. ¿Tienes un pastor? Dale tus ofrendas. ¿Cuánto dar? La Biblia dice que sigamos el ejemplo de Abraham. Abraham, antes de la ley, dio el 10% de lo que recibió de un botín.
Pastor, entonces, ¿es el diezmo? No, el diezmo es de la ley. Yo te estoy diciendo lo que Abraham dio, el 10%. De ahí para arriba, nosotros dice la Biblia que tenemos que imitar la fe de Abraham, ¿cierto? Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Apoya a tus pastores, apoya a tu iglesia con tus ofrendas, apoya a tu iglesia económicamente, porque los pastores lo necesitan si son buenos pastores, porque también hay pastores vagos, hay también pastores que se dedican a sacar nada más dinero de la iglesia y hay pastores que no trabajan dentro de la iglesia. Pero si tienes un buen pastor o una pastora muy buena, entonces dale tus ofrendas. Segundo, Pablo le está diciendo ahí, y vuelvo a repetir, lo pueden ver en 1 Corintios capítulo 9 y Pablo dedica todo un capítulo acerca de los derechos del apóstol, ¿ok? Segundo, Pablo dice, yo les quise dar un ejemplo. Yo les quise dar un ejemplo a ustedes para que ustedes aprendan a trabajar con sus manos y sepan a no estar ociosos, es decir, a estar siempre activos. La palabra de Dios nos llama a nosotros a trabajar. La palabra de Dios nos dice que todas las personas, aunque seas creyente, tienes que trabajar. Aún hay personas que van empezando en el ministerio, tienes que trabajar. Hay personas que la Biblia dice, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho me serás. Y aquel que tuvo un talento, me fuiste fiel, le voy a dar tres. El que tuvo tres, le voy a dar cinco. Y el que tuvo cinco, le voy a dar diez. Bueno, mientras estás en ese proceso, tienes que seguir trabajando. Lógicamente que hay un proceso en el cual ya tienes tantas cosas y que le dices al Señor, Señor, o me dedico a tu obra o me dedico a trabajar. Y eso es otra cosa. Entonces aquí Pablo lo que le está diciendo es, versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Fíjate otra vez la palabra ordenar. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pablo le está diciendo, hay ociosos entre ustedes que no quieren trabajar, pues que no coman. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Voy a leerlo en la versión nueva internacional. Dice, eh, no, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en ajeno. El ocio te lleva a meterte a lo ajeno. Y Pablo está diciendo que el ocio y el ser chismoso y el entrometerte en lo ajeno es pecado. ¿Me estás comprendiendo esa parte? Es pecado. Y Pablo les está diciendo ahí que aparte de que es pecado, tienes que reconocer que es pecado y si la persona no quiere reconocer, dice, apártate de él. ¿Ok? Fíjate versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pablo está diciendo, arrepiéntanse de su pecado y hagan el bien que no habían hecho y empiecen a trabajar. Vamos a quitarle la palabra ocioso, porque ya no, ahorita vamos a salirnos fuera de la lectura del contexto y vamos a hablarnos ahí el interior. Salte la palabra ocioso. Porque algunos andan en fornicación, algunos andan en la lujuria, algunos andan en la mentira, algunos andan en la fiesta del mundo, algunos andan bebiendo, alcoholizándose, drogándose, haciendo cosas. ¿Sí me explico? Y Pablo le está diciendo, les exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que dejen esas cosas y empiecen a vivir una vida piadosa. Dios quiere que vivas una vida piadosa. ¿Me estás entendiendo? Dios quiere que cambies tu vida. Dios quiere que dejes tu pecado. Dios quiere que dejes que eso que te está estorbando a seguir creciendo en Cristo, lo dejes a los pies de Cristo y te apartes, que te quites toda excusa. Ahora, si tú quieres seguir, fíjate bien, si tú quieres seguir pecando, dice la Biblia que os apartéis de él, del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Ok? Eso es lo que leímos, ¿cierto? Si tú te apartas del cuerpo de Cristo Jesús, estás sin protección, porque Dios solamente protege a los que están bajo su cobertura, la iglesia. Si tú ya no eres, aunque eres creyente, eres una oveja que se pierde, sigue siendo una persona que tiene a Cristo, pero esa oveja se perdió. Y dice la Biblia que cuando esa persona se arrepintió,
Jesucristo fue y la trajo y vendó sus heridas. Mi pregunta es, ¿para qué quieres herirte? ¿Para qué quieres irte, herirte? Y después de estar herido y tal vez sin un brazo, sin un ojo, tal vez con una enfermedad, tal vez con una condición muy difícil, y después reconocer, como lo dijo el hijo pródigo, que Dios es todo. Y dijo, regresaré después de haberlo perdido todo. Claro que Dios te va a esperar con los brazos abiertos, pero mi pregunta es, ¿para qué irte? Y eso es lo que Pablo está tratando aquí con estos ociosos. Pablo les está diciendo, yo no quiero que ustedes se aparten del cuerpo de Cristo Jesús, pero déjenme decirles que si ustedes quieren seguir practicando su pecado, vamos a tener que apartarnos nosotros por una sencilla razón, que no tenemos comunión con esas prácticas. Y segundo, para que ustedes sean contristados y se contristen y digan, me hace falta la comunión de mis hermanos. Fíjate, Pablo, el mensaje que está dando la iglesia. Era tanta la comunión o la comunión de una iglesia tiene que ser tan fuerte que a una persona que caiga en pecado y su pecado sea reconocido y lo aparten después de, te vuelvo a repetir, no es porque pecaste una vez ya te van a apartar, no, no, no. Aquí lo que Pablo está diciendo es que estas personas vivían practicando el ocio y se levantaban todos los días practicando el ocio y volviéndose profesionales. No está hablando con una persona que comete un error, no. Aquella persona que sigue practicando su pecado y el pastor habla con ella y no entiende, y después vienen los líderes y habla con ella y no entiende, y después de un cierto tiempo la persona sigue practicando su pecado, esa persona tiene que ser apartada de la iglesia. Si la persona dice, ah, me vale, pues yo hago lo que quiero o me cambio de iglesia a otra iglesia, entonces no eres una verdadera cristiana o un verdadero cristiano. La persona que es apartada de la iglesia le duele apartarse de Cristo. No es cambiarte de iglesia nada más por si me voy a otra iglesia donde nadie sepa mi pasado y me siento atrás y nadie me escucha y nadie todavía. No es eso. El verdadero cristiano le duele apartarse del Espíritu Santo y apartarse de la iglesia que lo está nutriendo y creciendo todos juntos. ¿Me estás comprendiendo esta palabra? No es solamente apartarte y decir, bueno, me cambio de iglesia, sino es que te duela en lo espiritual que ya no tienes comunión con tu familia cristiana. ¿Me estás entendiendo esa parte? Ya no tienes esa comunión. Versículo 13. Y vosotros, pero por eso en el versículo 12 el apóstol Pablo les dice, les exhorto y les ruego que antes de que se aparten, se vayan, perdón, antes de que los aparten, díganles que trabajen. Pablo le está diciendo aquí, les exhorto que trabajen. Versículo 14, 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y Pablo con los demás hermanos decía, no se cansen de hacer el bien. ¿Sabías que la Biblia dice que todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado? Si tú eres una persona que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿le es pecado? Pastor, ¿dónde dice eso? Claro, usted puede abrir su Biblia en Romanos capítulo 15 y ahí me fui a 1 Corintios. Romanos capítulo 15 y dice, ahí en capítulos 15 usted puede buscar que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ok? Eh, después, ¿qué quiere decir esto? Pablo nos dice también, en Gálatas capítulo 6 nos dice, hagamos el bien a todos y mayormente a los hermanos de la fe. La Biblia siempre nos invita a hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Sigue haciendo el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Te das cuenta? Mas no lo tengas por enemigo, sino molestarle como hermano. Qué bellas palabras. Con una persona, aquí Pablo le está diciendo, le estoy dando chance a esas personas que andan en ociosidad, que se arrepientan. Y si no se arrepienten, separarlos. Pero no lo tengan como enemigo, como que mira, él pecó, la vete. No, Pablo le está diciendo, no lo tengan como enemigo, sino amonestarle como hermano. Es decir, sigue siendo su hermano, pero amonéstenlo.
hermano, sal de esa situación, vente, yo te ayudo. Esto y que el otro, ya no puedo tener comunión contigo porque si yo tengo comunión contigo, entonces verdaderamente esa persona se puede apartar. Pero si te sigo molestando, te sigo molestando y te sigo molestando, la otra persona puede reaccionar. Versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera y el Señor sea con todos vosotros. Este en la nueva versión internacional dice que el Señor de paz les conceda su paz siempre en todas circunstancias. Amén. Pablo le está diciendo esto que les he hablado, que Dios les traiga paz a sus corazones para que lo entiendan. Y yo sé que ustedes están pasando por persecución y que Dios les dé paz. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, y escribo. Fíjate al final cómo termina. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es decir, el favor inmerecido de Dios sea con ustedes. Aunque andes en pecado, déjame decirte que yo te deseo que la gracia de Cristo esté contigo para que salgas de esa situación. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, poderla comprender, amarla y estudiarla el día de hoy. Te pido que nos ayudes a reflexionar de esta breve enseñanza y nos enseñes si estamos en algún pecado, como este caso que fue. Ayúdanos a entenderlo para apartarnos de eso, para no practicarlo y estar en comunión con nuestra iglesia, que es el cuerpo de Cristo Jesús, y contigo. Ayúdanos también a ayudar a las personas que andan en esas situaciones, en pecado, practicándolo, para ayudarlos a sacarlos de esa situación y no tenerlos como enemigo. Ayúdame a no verlos como enemigo, porque a veces tu celo me ciega, Señor, y mi carne humana a veces los ve como enemigos. Pero recuérdame que tu Espíritu Santo está dentro de mí y los debo de amar para orar por ellos y traerlos a Cristo Jesús. Te pido que me ayudes a orar cada vez más y más por mis pastores y líderes y por aquellas personas que predican tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. ¿Le puedes poner parar, Alma, por favor, de grabar?